Sí, la verdad. Entonces, Gracias. no, gracias a ti. Entonces, el derecho es un fenómeno cultural de carácter normativo sustentado en el lenguaje que regula su propia creación, es interpretable y argumentable, tiene una función reguladora y se caracteriza por ejercer su regulación coactivamente. Entonces, esas son las características de la descripción del derecho. Entonces, si ustedes van a saber algo, sepan eso en memoria. Como que aprendan esa definición de memoria porque realmente ahí es donde van a encontrar la mayoría de los temas. Entonces, el derecho es un fenómeno. ¿Qué significa eso? Significa que el derecho lo podemos ver, lo podemos percibir, lo podemos apreciar. Más que verlo, el derecho se muestra, se lo dice. El derecho lo que hace es mostrarse. ¿Y por qué tiene que ser un fenómeno? Porque es que, o bueno, porque es un fenómeno, porque es que resulta que el derecho lo podemos estudiar, podemos acercarnos a él, podemos utilizarlo y podemos revisarlo. Entonces podemos hacer teorías, podemos hacer muchas cosas con él. Cuando hablamos de que es un fenómeno, hablamos de que existe la posibilidad de teorizar respecto a él. Pero cuando decimos además que el fenómeno es cultural, significa que todo eso, o sea, significa que el derecho en tanto que fenómeno es un fenómeno que viene del hombre y para el hombre, o sea, del ser humano y para el ser humano. Entonces, no solamente sucede eso, que es que el derecho sea un fenómeno cultural, es decir, que es creado a partir del ser humano y además está dirigido hacia el ser humano, sino que además tiene que ver con ese carácter volitivo, tiene esta dimensión de la voluntad del ser humano, entonces el derecho no se crea porque sí, el derecho como fenómeno, por más de que el derecho se crea y el derecho surge en sociedad y él funciona por sí solo, como que él se autorregula, porque esa es precisamente una de sus propias características, que es regulado y que se caracteriza por ejercer su regulación colectiva, coactivamente hacia los demás, pero también él mismo regula su propia creación. Entonces, eso significa que el derecho es autónomo en esa medida, pero de todas formas podemos interferir en él. Y al interferir en él, hablamos de que es producido por un ser humano, pero además tiene un propósito, tiene un objetivo que es alcanzar determinados fines. Para Esquela, esos fines son la paz y el orden, la seguridad jurídica y la justicia. Entonces, ¿qué dice de cada uno de estos? Él dice que habla que el derecho es un fenómeno cultural que busca la paz y el orden porque el derecho se encarga de prohibir el uso de la fuerza. Eso significa que busca que exista paz, que las personas no se estén matando en la calle y él mismo se encarga de ordenar esa fuerza. Ahí es cuando empezamos a hablar del monopolio de la fuerza del Estado. Entonces, esta obviamente es una concepción muy contemporánea y muy moderna del derecho, pero sigue siendo muy importante porque al final del día lo que hace el derecho es reunir toda esa fuerza y quedarse y guardarse, así como que el derecho es súper avaro con la fuerza porque él no quiere compartirla. Entonces, existen unos ciertos momentos en los cuales él acepta que exista o que se haga uso de la violencia, que es cuando precisamente se tiene que regular la conducta de las personas. El derecho busca seguridad jurídica en el sentido de que se crea una serie de expectativas, es decir, nosotros por el simple hecho de pertenecer al ordenamiento jurídico, sabemos que tenemos una serie de prerrogativas que podemos hacer ejercer. Entonces, todo el mundo sabe que existe una acción de tutela. Todo el mundo sabe que tiene una idea o tiene una idea muy vaga de lo que son los derechos fundamentales. Todo el mundo sabe que matar a alguien es un delito. Todo el mundo sabe que existen los jueces. Eso lo que ha creado es es una especie de seguridad jurídica que le hace decir a las personas, si a ti te pasa algo, el derecho va a estar ahí para ayudarte. Pero esta seguridad jurídica tiene que entenderse, primero que pues la gente del común no la tiene tan clara y como que hay unas ciertas irregularidades al respecto, pero también que la seguridad jurídica no solamente se predica en ese sentido, sino que se predica para absolutamente todas las dimensiones del derecho, porque es que se supone que el derecho es regido por un principio de legalidad. Entonces, antes de que el derecho pueda hacer cualquier cosa, es porque ya existe un aparato detrás que le permite hacer esas cosas. Entonces, por ejemplo, eso sucede en civil y en personas y en general en derecho privado, que existe esta idea de que todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, eso significa que el derecho ofrece seguridad jurídica porque te dice, mira, puede que yo no contemple esa situación específicamente, pero como todo lo que no esté prohibido está permitido, pues vos lo puedes hacer. Pero es el caso completamente contrario en el derecho público, porque en el derecho público todo lo que no está permitido está prohibido. Entonces, lo que se va creando ahí son esas expectativas y esa seguridad respecto a qué puede hacer la persona, o sea, el individuo como ente, como actor jurídico, qué puede hacer. Y él se ubica en ese plano y sabe, por ejemplo, que no puede matar a alguien, que no puede robar cosas, de lo contrario, pues le va a caer un delito, le va a caer una sanción, le va a caer una pena, lo que sea. Entonces, pero el derecho también crea esas expectativas, por ejemplo, en los procesos, porque el derecho es el que determina
los lineamientos, es el que determina la forma en que se va a hacer el proceso, el juez ante el cual se va a acudir, todo eso ya está hecho por el derecho, porque lo que se busca es que se tenga confianza en el ordenamiento jurídico, porque eso es lo que lo mantiene vivo y eso es lo que nos asegura que se mantenga funcionando. Entonces siguen existiendo las sanciones, pero sabemos de antemano que podemos ser sancionados. Y eso es lo que nos da seguridad jurídica, porque es que, porque es que nosotros saber que existe todo este ordenamiento, esa serie de leyes y de reglas que nos cuidan y que nos sancionan si hacemos algo malo, es lo que nos permite confiar en ese sistema, porque si alguien nos hace malo, pues ya recibirán su problema. El derecho tiene como fin la justicia, pero es que ahí entramos como en una cuestión bastante compleja, porque es que eh, dependiendo de la postura teórica que uno tenga, o sea, dependiendo de lo que uno entienda por justicia, el derecho va a jugar un rol distinto. Entonces, por ejemplo, para Rawls, la justicia sería el balance entre los reclamos que hace la sociedad y las entregas de derechos y obligaciones que efectúan los principios. Entonces, lo que hacen Rawls es decirnos como, mira, o sea, la justicia es cuando las personas exigen algo y el derecho les ofrece algo a cambio. Entonces, si entre esa oferta y esa demanda hay un buen equilibrio, hay un buen balance, ahí hablamos de justicia. Pero entonces, ¿qué pasa? Que es que en la naturaleza de ese balance no la tenemos muy clara. Entonces, para algunas personas es todos deberíamos recibir exactamente lo mismo. Mientras que hay otras personas que dicen no, es que hay que reconocer las discriminaciones, hay que implementar un enfoque interseccional que permita decir como, mira, es que las comunidades afro, las comunidades LGBTIQ+, las comunidades indígenas, todas esas comunidades que han sido olvidadas, estas minorías han sido olvidadas, han sido sometidos a unos malos tratos históricamente hablando. Entonces, estas personas no pueden recibir lo mismo que las comunidades élites, que las comunidades que han pertenecido a la urbe toda la vida porque no han tenido las mismas oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que dice Rawls? Este concepto de justicia es el balance, pero la naturaleza del balance son las concepciones sobre la justicia, porque entonces no sabemos realmente qué es lo que nos garantiza el balance, qué es lo que nos hace sentir balanceados en este caso. Bobbio, por su lado, distingue entre justicia y teoría de justicia, porque es que para Bobbio él lo que tiene es una perspectiva muy legalista, muy jurídica de lo que es la justicia. Entonces, para él la justicia es un conjunto de valores, bienes e intereses que son regulados y protegidos por el derecho. Es decir, que la justicia ya está dentro del derecho, como que la justicia hace parte del derecho. Y lo que dice Bobbio es que yo puedo teorizar respecto de cuáles son esos valores, cuáles son esos bienes, cuáles son esos intereses que el derecho debe proteger y regular. Entonces, lo que termina sucediendo es que si ustedes se fijan en ambas perspectivas, el derecho siempre termina adquiriendo y siempre termina tomando una cierta postura o una cierta perspectiva respecto a lo que es la justicia, porque o bien hay que saber en qué casos estamos balanceando bien las exigencias y las ofertas del derecho, o en el caso de Bobbio también tenemos que saber cuáles son esos valores, bienes e intereses que debe regular el derecho. Entonces, lo queramos o no, el derecho siempre va a tener una perspectiva sobre la justicia. Pero ¿qué dice Esquela? Es que al final del día el derecho solo coopera con ella porque no es el único responsable de que se alcance la justicia. La justicia no solamente está en cabeza del ordenamiento jurídico, sino en muchas más cosas. Finalmente, eh, está Hart, que habla precisamente de que, y pues ustedes ya deberían saber esto, pero Hart, por ejemplo, es un positivista metodológico. Entonces, ¿eso qué significa? Para Hart, el derecho y el método de análisis que hay que hacer en el derecho es sacando a la justicia de la ecuación, porque es que la justicia siempre va a haber alguien que opine distinto a lo que es la justicia. Y la cuestión con este tema de la justicia es que es una idea que es netamente personal. Aquí quizás tengamos ciertas perspectivas como convergentes respecto a lo que es la justicia, pero nada nos garantiza de que sea la misma. Entonces, sucede exactamente lo mismo, que es que al final del día se tienen en cuenta unas ciertas concepciones de justicia, pero no otras. Entonces, es que la deja el interrogante como de, bueno, pero entonces ¿será que el derecho debería tener en cuenta todas las concepciones de justicia? Pues es muy difícil, porque es que hay algunas concepciones de justicia que son opuestas entre ellas. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Básicamente, el punto es que la justicia debe ser analizada, pero reconocer que el derecho no es el único que entra en juego a la hora de determinar qué es justo y qué no es justo. Eh,
Y aquí seguimos es viendo cada uno de los componentes de la descripción. Hablamos de que es normativo porque el derecho consiste o está compuesto por normas. Esto depende también de la perspectiva. Hay algunos que piensan que hay más cosas en el derecho aparte de las normas. Por ejemplo, Dworkin. Dworkin le critica a Hart, del que acabamos de hablar, que Hart hace un entramado y es una concepción teórica sobre lo que es el derecho. Entonces te habla de las reglas primarias, de las reglas secundarias, te habla de las tres reglas, pero entonces Dworkin le dice, mira, pero es que vos ahí no tenés en cuenta los principios, eso es súper importante. Entonces, cuando hablamos de que es normativo, es más bien que la norma es algo supremamente importante dentro del derecho porque es como, es como su sustento, es como su alimento, es como lo que principalmente tiene. Por más de que no sea lo único, pues sí es muy importante. Entonces, hay muchas perspectivas sobre lo que es la norma y de hecho es bastante difícil estipular con claridad qué es la norma, porque hay algunos que te dicen como, no, mira, o sea, la norma es el artículo 38 del Código Civil. Te dicen, esa es la norma. Mientras que hay otros que te dicen, no, o sea, el significado de lo que está escrito en el artículo 38 es la norma. Mientras que hay otros que te dicen, no, es la interpretación del juez la que de ese artículo 38 lo que es la norma. Entonces, cada uno tiene perspectivas distintas sobre lo que es la norma y entonces es muy difícil determinar exactamente qué es. Pero eso no impide o eso no implica, como ustedes ya han estado viendo, lo mismo pasa con la justicia, lo mismo puede pasar con el tema de la paz y el orden, porque también hay perspectivas distintas, lo mismo pasa con la seguridad jurídica, como que al final del día el derecho es un fenómeno que es muy difícil de definir y que todos sus componentes están en constante debate, incluso lo básico como la idea de que el derecho está compuesto principalmente por normas. Como ya hemos visto, como que hay otras familias o bueno, otras corrientes de pensamiento como los realistas que dicen, no, mira, o sea, es que el derecho no son las normas, el derecho son los hechos, son los actos de los jueces, eso es la verdadera norma. Entonces, como que depende de muchas cosas, pero sí se reconoce un lugar muy importante en todas las teorías a la norma. Entonces, no olviden eso. El derecho es un fenómeno cultural compuesto, es un fenómeno cultural principalmente normativo, porque la norma es su sustento, es su fundamento, es lo principal, es lo que más se encuentra en las teorías y es lo más importante. Una vez ya sabemos esto del tema de las normas, pues precisamente cuando nos ubicamos en un plano comunicativo nos damos cuenta de que todo lo que decimos tiene una función y tiene un fin. Entonces, eso mismo sucede con el derecho. Como el derecho se expresa principalmente por medio de las normas, pues eso significa que debe haber alguien que expresa las normas. Y en este caso, vamos a decir que es el derecho el que crea las normas y él tiene una función y él tiene un fin detrás de crear la norma. Él tiene una función a la hora de realizar su trabajo y él tiene unos fines hacia los cuales propende. Entonces, función es la tarea que cumple, el fin es el objetivo de la función. Entonces, básicamente en preguntas yo me hago, ¿qué hace el derecho? Ahí me pregunto por el aspecto funcional y cuando pregunto para qué lo hace, me preocupo por el aspecto final del derecho. Entonces, el derecho tiene funciones porque hace cosas y el derecho tiene fines porque hace esas cosas con un propósito. Pero entonces, hay que saber diferenciar entre las funciones, que es lo que habíamos visto, porque es que tenía las funciones, por ejemplo, de mandar, prohibir o permitir y otras funciones como describir, pero esto está todo relacionado con el tema de las normas porque las normas pueden tener una función específica. Entonces yo digo que esa norma manda, esa norma prohíbe, esa norma permite o esa norma describe. Y la norma también tiene sus propios fines. Entonces hay que saber diferenciar entre las funciones del derecho y las funciones de la norma. Porque una cosa es qué hace esa norma y otra cosa es qué hace el derecho. Entonces, cuando yo me pregunto por la norma, cuando yo pregunto qué hace la norma, pues entonces yo digo, ah, no, esa norma manda, prohíbe, permite o describe. Mientras que cuando yo me pregunto qué hace el derecho, bueno, ahí ya hay mucho más debate. Entonces, de manera general, lo que plantea y lo que nos presenta Esquela es que una de las funciones del derecho es orientar comportamientos a través de sanciones positivas o de sanciones negativas. Es decir, el derecho funciona por medio del orientamiento de los comportamientos. El derecho te dice cómo comportarte. ¿Por qué? Porque tiene un fin detrás de orientar tu comportamiento, que es la paz, la seguridad jurídica, el orden y la justicia. Entonces, precisamente cuando vemos los fines, nos toca devolvernos acá
y darnos cuenta de que tienen esos objetivos, de que tienen estos fines, que según Esquela son paz, orden, seguridad jurídica y justicia. Entonces, las funciones según Esquela son estas tres: orientar comportamientos, prever la ocurrencia de conflictos y establecer sedes y procedimientos para el encauzamiento, discusión y solución pacífica de estos, y organizar y legitimar el poder social. Estas son las funciones, esto es lo que hace el derecho. Los fines, o sea, el derecho hace todo esto con unos fines en mente, que son paz, seguridad, orden, justicia. No lo olviden, ¿sí? Como que tres fines: orientar, prever, organizar, tres funciones: orientar, prever, organizar, con cuatro fines: seguridad, orden, justicia y paz. ¿Qué significa esto? Prever la ocurrencia de conflictos y establecer sedes y procedimientos para el encauzamiento, discusión y solución pacífica de estos. Significa que el derecho, y yo quiero que ustedes se fijen en estas cosas, como que cuando hablábamos de los fines, nos dábamos cuenta de que uno de los fines pues es la paz y la seguridad, o la paz y el orden. Pues entonces, ¿cómo alcanzamos paz y orden? Pues por medio del orientamiento de los comportamientos. Pero también logramos paz por medio de el encauzamiento, discusión y solución pacífica de los conflictos. Pero este aspecto de prever la ocurrencia de conflictos, pues hace parte del tema de seguridad jurídica, porque el derecho se encarga de prever antes y de ofrecerte seguridad jurídica de que si te surge un conflicto, el derecho ya lo tiene contemplado. Y si no lo tiene contemplado, cuando menos, tiene una serie de procedimientos para poder subsanar ese vacío jurídico. Entonces, el derecho hace que se prevea la ocurrencia de los conflictos y además, cuando surjan, se crean los lugares, los espacios y los procedimientos para poder discutirlos y resolverlos. Todo esto buscando paz, seguridad, orden, justicia. Y finalmente, la última función que nos plantea Esquela es la de organizar y legitimar el poder social. Volvemos a lo mismo. Cuando yo reviso, yo necesito organizar la sociedad porque eso es lo que creemos que nos trae orden. Obviamente eso también está en sede de discusión. Pues vemos a los marxistas que dicen como, mira, en realidad el derecho no organiza y legitima el poder. Bueno, pues sí lo hace, pero para mal. Entonces, una de las funciones del derecho, la última función del derecho, es de tomar esas, ese poder político, ese poder social, y se encarga de legitimarlo y de establecer cuándo puede ser ejercido y en qué medida puede ser ejercido. El derecho se encarga de poner límites, porque para poder dar legitimidad a un ejercicio de poder, se tienen que establecer límites y momentos para poder ejercer dicho poder. El derecho se encarga de establecer, de encuadrar, porque recuerdan que hablábamos de que el derecho tiene una característica y es que es formal. Es eso, porque es que el contenido del derecho varía de país en país, pero la forma suele ser muy similar, que lo que busca hacer es organizar y legitimar el poder social por medio de la imposición de una serie de límites y de espacios y lugares para el ejercicio del poder. Entonces, ya vimos que existen funciones, es decir, qué hace el derecho, existen fines, que es para qué lo hace. Y los fines son los que ya hemos visto: paz y orden, seguridad jurídica y justicia. ¿Hasta aquí hay preguntas? Muy rápido, claro, ¿está Yo entendiendo? creo ¿Tiene que todo dudas? bien. Súper. Entonces, lo de preferentemente normativo, ¿qué hace referencia? Pues a lo mismo que ya habíamos hablado, o sea, que en el derecho no solamente hay normas, también hay principios, también hay valores, también hay enunciados. El derecho está compuesto por varias piezas, o sea, el derecho como sistema implica que no solamente hay una pieza que es la norma, sino que hay muchas más cosas alrededor y que funcionan por medio de esas cosas. Entonces, hablamos aquí de que los valores superiores, principios y las normas son estándares intrasistémicos o intrajurídicos, es decir, que solamente se aplican dentro del mismo sistema, dentro del mismo derecho. Nunca olviden eso, que el derecho es un sistema y que en ese sentido tiene su propia lógica de funcionamiento, o sea, el derecho funciona por sí solo. Así como yo les ponía el ejemplo en la primera tutoría, tenemos la medicina que divide el cuerpo en sistemas, entonces el sistema locomotor, el sistema cardiovascular, el sistema endocrinológico. Entonces, cada uno de esos sistemas tiene sus propios estándares, tienen sus propias reglas, tienen sus propias maneras de funcionar,
pues lo mismo sucede con el derecho. Él tiene sus valores, él tiene sus principios, él tiene sus normas, sino que evidentemente como el derecho es una creación humana y es un fenómeno cultural, pues esos valores, principios y normas tienen una relación mucho más directa con el ser humano y el ser humano tiene mucha más inferencia sobre ellos que sobre su propio cuerpo. Entonces, pero todo esto hay que colocarlo como siempre en el contexto comunicativo y en el contexto del lenguaje, porque es que, ¿qué es lo que nos dice Skell? El derecho se sustenta en el lenguaje e incluso puede ser visto como una modalidad del uso directivo del lenguaje. O sea, el derecho no puede existir sin el lenguaje porque es la única forma en que podemos influir en el comportamiento de tantas personas. Porque ¿qué es lo que hace el derecho? Es decirte cómo te vas a comportar. Y el derecho no te dice cómo te vas a comportar por medio del ejemplo, o tampoco lo hace por medio de la coacción necesariamente, sino que él te dice como no, tú vos tienes que comportarte de determinada manera y hace uso del lenguaje natural, hace uso del español, del inglés, del idioma del lugar en el que está, para decir a las personas cómo es que deben comportarse, cómo es que deben comportarse. Pero precisamente por eso, como el derecho se sustenta en el lenguaje, existen esos problemas de vaguedad y de ambigüedad y de emocionalidad en el derecho, porque entonces es el caso de siempre, que es que derecho puede ser entendido como derecho objetivo, como derecho subjetivo, como sinónimo de justicia. Entonces, esta ambigüedad, esta vaguedad implica que sea difícil determinar concretamente cuando nos enfrentamos al derecho. Y precisamente Liliana hace parte como de una corriente de pensamiento que es la teoría comunicativa del derecho, que es la que piensa que lo jurídico, o sea, como que cuando ustedes piensan, es como pensar en esencias, es como que me enfrenta a mí a algo jurídico, o sea, yo cómo sé que tengo enfrente algo jurídico, porque al final del día, pues los problemas de pareja son problemas de pareja, pero hay un punto en el que se convierten en jurídicos y hay un punto en el que pueden ser llevados ante un juez para que el juez lo resuelva. ¿Cuál es ese punto? O sea, como que, ¿cómo sabemos si estamos enfrente de una situación jurídica o no? Entonces, Liliana y ese grupo de la teoría comunicativa del derecho, para ellos se puedan hacer ese análisis por medio del lenguaje. Y es el lenguaje que te indica si estás enfrentándote a algo jurídico o no. Pero precisamente como el derecho se sustenta en el lenguaje, pues eso implica que el derecho es interpretable y argumentable, porque es que entonces, como el derecho funciona a partir de prescripciones, o sea, a partir de normas, las palabras que componen las normas están sujetas a análisis y son inescapables, como que eso es lo que constantemente se hace, porque lo queramos o no, le adscribimos un significado a las palabras y de usar una palabra o de equivocarse, pues puede causar grandes problemas. Y pasa lo mismo con otros elementos del lenguaje, como por ejemplo las comas, los puntos, y que muchas veces por causa de esos errores ortográficos se cambia por completo el sentido de la norma. Entonces, el derecho es interpretable porque hace uso del lenguaje y se sustenta en el lenguaje. Entonces, para poder aplicar el derecho y hacer uso del derecho, hay que analizar esas palabras que componen las prescripciones, esas palabras que componen las normas. Entonces, ¿qué dice Kelsen en ese sentido? Kelsen dice como lo que pasa es que el derecho es un marco abierto a varias posibilidades de interpretación. Kelsen no es partidario de pensar que existe una interpretación correcta de las normas, porque él dice, el derecho es preexistente a los casos, o sea, el derecho no se crea apenas surge el caso, sino que el derecho está antes del problema, antes de la situación jurídica, y entonces tiene que venir a aplicarse. Entonces eso implica que tiene que ser interpretado porque existe antes que él. Entonces no es creado solamente para ese caso, sino que precisamente el derecho se caracteriza porque sus leyes son generales, impersonales y abstractas. Entonces, alguien, generalmente el juez, tiene que interpretar esa norma que es general, impersonal y abstracta y así puede como aterrizarla y determinar cuál es la solución al caso al cual se está enfrentando. Pero eso es difícil. Entonces, a eso se hace referencia con que el derecho es interpretable. Pero además es argumentable, porque es que sobre el derecho se debe discutir y se debe argumentar, como que las posturas y las interpretaciones que se hacen del derecho deben ser sustentadas de una manera adecuada, porque no basta con decir es que el derecho es así, sino que hay que explicar por qué es el derecho y por qué esa es la interpretación correcta del derecho y por qué el derecho debe aplicarse así. Este análisis
no se hace solamente con base en la interpretación, sino también en los argumentos que se utilizan. Entonces, argumentar implica sustentar, fundamentar las decisiones y las opiniones, significa dar razones de manera general. Y de hecho, ustedes, yo estoy seguro que Liliana lo ha puesto, que hay algunos que hablan del derecho como argumentación, como por ejemplo Atienza. Bueno, que ya les he hablado de eso. Eh, entonces, el derecho en tanto que lenguaje, en tanto que todo, y en tanto que sistema, tiene que regular su creación y producción. Y él mismo es quien dicta cómo se hacen los procedimientos y cómo se hacen los contenidos. El derecho hoy en día es reconocido como dinámico, o sea, ese cuento del derecho pétreo, del derecho estático, ya no sirven estos elementos jurídicos, porque es que el derecho debe estarse actualizando constantemente. Y eso pasó en la pandemia, esto ha pasado con muchas cosas, porque es que la validez, existencia y obligatoriedad jurídica de las normas depende de su calidad como normas antes que de su contenido. Entonces, es necesario que las normas sean creadas por ordenamiento jurídico para que sean legítimas. Entonces, es necesario que esas sean válidas y que efectivamente existan, porque de no existir no hay forma de que el derecho cumpla con sus fines y no hay forma de que el derecho realice sus funciones. Entonces, él mismo es quien se encarga de regular su creación y su producción. Esto, por ejemplo, hay autores que llaman la teoría autopoética del derecho, que es que el derecho es un sistema que se autorregula al solo. Y es verdad, como que ustedes fíjense. Es que incluso si queremos cambiar la constitución, hay procedimientos para cambiar la constitución, o sea, para cambiarla en su totalidad por medio de un referendo, pero también existen actos legislativos para cambiar pedazos de la constitución. Y si se quieren crear, y si se quieren crear nuevas leyes, si se quieren cambiar cosas, si se quiere remover un juez, si se quiere crear nuevos jueces, hay procedimientos para todo. O sea, el derecho intenta contemplar la gama más amplia de posibilidades para que él mismo pueda regular su creación y su propia producción. Y para eso existen los principios, como mandatos de optimización, para que se determine cómo debe funcionar el derecho y cómo debe ser la actuación de los jueces, de las personas, de los ciudadanos, de los sujetos normativos en general. Y ahí, precisamente, contemplando que el derecho surge en sociedad y que, como ya habíamos dicho, el derecho es un fenómeno cultural, pues eso implica de que el derecho solamente surge donde haya sociedad. Y yo les hacía la pregunta, no podemos pensar en un ordenamiento jurídico de una sola persona, porque eso no tiene sentido. O sea, no, como que el derecho solamente funciona siempre y cuando haya más personas hacia las cuales mandar, siempre y cuando existan personas que deban ser orientadas, que se deban comportar de una determinada manera. Entonces, el derecho siempre surge en sociedad. Y bueno, existe la idea de si la sociedad surge por el derecho, pero eh, especialmente considerando que el derecho sirve para resolver conflictos. Bueno, eso se cree. Eh, Precisamente para resolver esos conflictos que surgen en sociedad, el derecho tiene una característica de coercibilidad, que es su mayor capacidad identificatoria. O sea, si algo identifica el derecho, es que tiene la capacidad de ejercer fuerza. ¿Por qué? Porque el derecho prohíbe la fuerza y se la reserva para él. Entonces, lo que tiene el derecho es la posibilidad de ejercer la fuerza. Entonces, ¿esa fuerza para qué es? O sea, la coercibilidad en qué consiste? En la posibilidad de poder aplicar sanciones. ¿Por qué funciona esta fuerza y no funciona cualquier otra fuerza? ¿Por qué, por qué le hacemos caso al derecho sin necesidad de que nos apunte una pistola en la cabeza? Porque, por ejemplo, cuando un ladrón llega y nos pone una pistola en un costado y nos dice, pásame el celular, eso es una prescripción. Una norma, no creo, pero es una prescripción. Es un uso del lenguaje encaminado a que tú te comportes de una determinada manera. Y generalmente cuando nos ponen una pistola, pues uno va al celular, uno cumple con la prescripción, uno hace lo que te están pidiendo. Pero el derecho no hace eso. O sea, el derecho no es como que llegue y te ponga una pistola en la espalda o en la cabeza. El derecho simplemente es como comportarte así. Y entonces, ¿por qué confiamos en él? O sea, ¿por qué el derecho no tiene la necesidad de apuntarnos una pistola a la cabeza? Pues bueno, eso obviamente está en discusión, porque pues de alguna u otra manera las sanciones que nos pueden poner sí son pistolas en la cabeza. Pero de manera general es porque confiamos en que el uso de esta fuerza es medido. El uso de esta fuerza, el uso de la coercibilidad, está sujeta a regulaciones.
Y en caso tal de que se excedan en el uso de la fuerza, como fue durante el paro, siempre existe la posibilidad de que se impongan sanciones por hacer uso excesivo de la fuerza. Entonces, eh, encontramos, encontramos ya finalmente el tema de la eficacia. Y es que el derecho en tanto que fenómeno se espera que sea obedecido y aplicado. Se espera que sea respetado por los sujetos normativos como por los órganos del derecho. No se trata solamente de reconocer el derecho, sino también de que se cumpla lo que dice el derecho. De aquí volvemos al mismo tema de la coercibilidad. Pero dentro de ese tema de la eficacia, pues obviamente hay que hacer un stop y preguntarse por el tema de la validez, porque la relación entre validez, eficacia y existencia, validez, eficacia, unidad, perdón. Ese tema entre la validez y la eficacia del derecho es muy importante y precisamente ya vimos de que por más de que existe una cierta independencia teórica, en la práctica la eficacia no puede desprenderse de la validez y tampoco puede desprenderse de la existencia. Entonces, como que se puede estudiar si una norma válida puede ser ineficaz, pero no tiene sentido estudiar la misma cuestión en el ordenamiento, pues un ordenamiento que no sea respetado es reemplazado. Entonces, esa diferencia entre la eficacia del ordenamiento en su totalidad y la eficacia de una norma en concreto, porque hay muchas normas que son válidas, pero que no son eficaces porque nadie las sigue. O sea, tomen el ejemplo, eh, no sé, el propio las cebras, como que muy poca gente realmente usa las cebras. O no sé, el pico y placa. Mucha gente igual como que sale con pico y placa y no le importa y no los pillan, entonces no los multan. Pero esa norma es automáticamente reemplazada. No. Pero ¿qué pasa en el ordenamiento jurídico? Que si el ordenamiento jurídico no es eficaz, si él no da respuesta a las dificultades, a las cosas importantes, pues en realidad va a ser reemplazado. Y precisamente eso fue lo que sucedió en nuestro país con la Constitución del 91, porque veníamos de una constitución súper vieja, o sea, antiquísima, que realmente no estaba dando respuesta a las necesidades y no estaba reconociendo ciertas características de la sociedad en la cual se encontraban pues en el 91. Entonces, ¿qué pasa? Que ese sistema que no es eficaz, pues simple y llanamente se reemplaza, porque si no va a servir, pues que no estorbe. Es así de simple. Pero en el caso de las normas no es lo mismo, porque pueden perfectamente existir normas ineficaces pero válidas, pero ordenamientos ineficaces pero válidos no existen porque son reemplazados rápidamente, porque pues no traen seguridad. Entonces, esa es la lectura de esquema. Y pues básicamente se resume en eso, una lectura bastante buena. No sé si tienen preguntas. Pasemos entonces Yo a... sí tengo una pregunta Dime. sobre la coacción. O sea, es que ese término, la verdad, no me queda totalmente bien comprendido. La coacción o la coercibilidad. La coercibilidad es una de las características del derecho, que en lo que consiste es que el derecho tiene la capacidad de quedarse y de hacer uso de la fuerza para imponer una sanción y que las personas se comporten de acuerdo al derecho. Entonces, esa capacidad que él tiene de coartar tu conducta, de obligarte a comportarte de una determinada manera, es lo que suele configurarse como razón suficiente para seguirlo. Porque por más de que no te ejerzan la sanción, por más de que no te impongan la sanción directamente, con la simple amenaza de la sanción, tú ya decides cumplir la norma. Entonces, uno, como que cuando uno hace la descripción y el concepto del derecho, pues aquí ya vamos a ver también, como que definitivamente es muy importante reconocer ese elemento eh, coactivo del derecho, porque él siempre tiene la capacidad de hacer uso de la fuerza porque él se la reserva. Entonces, cuando te pregunten como qué es lo que caracteriza el derecho según Esquela, pues es la coercibilidad. ¿Te queda más claro? Sí, 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 totalmente. Gracias. Bueno, el concepto de derecho de Anzoátegui, que es como con peces bárbaros. Básicamente lo que se encarga de hacer en esta lectura, Anzoátegui, es de hacer una aproximación inicial a los rasgos básicos del derecho. Entonces, él plantea y dice como, mira, o sea, el derecho es un tema recurrente y complicado y todavía existen muchas dudas y como que se sigue escribiendo páginas y páginas y páginas sobre lo que es el derecho. Y precisamente, pues por eso estamos viendo introducción al derecho y es como una de las cuestiones que más
qué más nos aplican o qué más nos interesan, porque entonces como que, ¿qué es el derecho? Porque no podemos entrar a estudiar el derecho sin saber primero qué es. Entonces, es complicado, pero lo que busca hacer principalmente es hacer unos rasgos básicos o decir cuáles son los rasgos básicos del derecho. Entonces, va hablando un poquito de un contexto histórico, diciendo como, mira, en un principio las pautas de comportamiento, porque el derecho lo que hace es eso, ¿no? O sea, como que siempre han existido pautas de comportamiento, siempre hay expectativas sociales de cómo uno debe comportarse. La diferencia es cómo hacemos que se cumpla. Entonces, el derecho lo que se encarga, bueno, lo que hace, como ya habíamos visto anteriormente, es que el derecho legitima el poder social. El poder social es ese que consiste en que en el que te indica cómo debes comportarte y como que qué debes hacer y cuándo debes hacerlo. Entonces el derecho legitima ese poder social y él determina cuáles son esas ideas que son importantes y que hay que integrarlas, cuáles son esas pautas de comportamiento que son importantes y que hay que imponer. Entonces, en un principio, según Anzoátegui, esas pautas se imponían por medio de la fuerza. Eso, eso es muy discutible. Pero poco a poco, gracias a la civilización, se han impuesto a través de modelos de conducta que traen consigo una determinada certeza a los seres humanos sobre cómo comportarse. Entonces, por eso hablamos de que el derecho no puede existir de manera netamente personal, o sea, el derecho es por naturaleza intersubjetivo, porque si estamos en una sociedad de una persona no habrá derecho. En ese sentido, él también reconoce que es un fenómeno humano. Fenómeno humano es un sinónimo de fenómeno cultural en ese sentido. Eh, y es una forma que tiene el ser humano para regularse a sí mismo y regular a los demás. Entonces, el derecho de todas maneras está permeado por circunstancias y contextos históricos. Por eso se habla de que el derecho tiene una vinculación circunstancial y tiene un carácter histórico. Porque el derecho colombiano no es el mismo derecho australiano, porque la historia de Colombia y la historia de Australia, por más de que pueden tener una que otra similitud, por ejemplo, con el tema del colonialismo, pues no es la misma. Entonces, el derecho se relaciona y se crea conforme al contexto histórico y conforme a las circunstancias en las que va surgiendo el derecho. Entonces, lo que propone Anzoátegui es hacer una aproximación por zonas al derecho. Entonces, plantea tres, como una perspectiva tridimensional, que es la fáctica, que es cuando hablamos del derecho como un hecho. En ese sentido, este es el aspecto que más podemos reconocer. O sea, es cuando el derecho ocasiona cosas. Entonces, cuando el derecho ocasiona que alguien pierda su casa, cuando el derecho ocasiona que alguien vaya a la cárcel, esos son hechos. Y el fenómeno jurídico se manifiesta por hechos. Porque entonces cuando alguien va a la cárcel, sabemos que fue a la cárcel y que el derecho intervino y que hubo unas razones. Entonces el fenómeno se manifiesta y se materializa por medio de esa dimensión fáctica. Pero también tiene una dimensión normativa, porque ya habíamos hablado de que el derecho está principalmente compuesto por normas y esas normas contemplan esta dimensión del deber ser, cómo deberían comportarse las personas. Entonces yo puedo analizar al derecho en esta dimensión normativa cuando yo analizo las normas que tienen y yo puedo imaginarme qué es el mundo que se imagina el derecho y cuál es el mundo que debería ser para el derecho. Entonces, en ese sentido, hay una voluntad detrás de las normas. Eso significa que hay que tener en cuenta eso, esa voluntad, ese interés, esos fines que hay detrás de la creación de normas y en general detrás de la creación del derecho. Porque quienes crean derecho definitivamente ostentan mucho poder. Y así es como se ubican y se crean una serie de relaciones entre derecho y poder, unas relaciones entre derecho y poder y derecho y fuerza que son fundamentales para entender no solo la aplicación de las normas, sino para también entender su contenido. Porque entonces la forma en que se ejerce el derecho y la forma en que se aplica el derecho también tiene que ver mucho con el poder que está detrás de la creación de las normas, detrás de la creación del derecho. Entonces, la dimensión normativa es donde más podemos evidenciar esa relación entre derecho, poder y derecho y fuerza porque es ahí donde ubicamos el aspecto más volitivo, el aspecto más relacionado con la voluntad de las normas y del derecho. Es decir, se crean con un fin. ¿Y quién determina esos fines y quién determina cómo se cumplen esos fines? Pues son las personas con poder. Y finalmente encontramos la dimensión valorativa, porque el derecho tiene la capacidad de valorar acciones y también tiene una carga ideológica. O sea, lo que consigue, por ejemplo, en penal
uno habla de conductas deseables y no deseables, y uno habla de bienes jurídicos. Entonces, uno dice como, mira, o sea, la vida es un bien jurídico, y como la vida es un bien jurídico, pues entonces hay que protegerla. Entonces, ¿cómo la protegemos? Pues tipificamos un delito llamado homicidio, y también tipificamos un delito llamado feminicidio. Entonces, lo que sucede ahí es que reconocemos que hay una carga ideológica, que para nosotros lo más importante es la vida. Esto, bueno, no sabría decirles muy bien, pero en un sistema, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico, no sé, Chipcha, eh, pues se contemplaba la posibilidad de hacer sacrificios. Entonces, en este caso, en nuestro ordenamiento jurídico, hacer un sacrificio es imposible, porque la vida es lo más importante para nosotros y tiene esa carga ideológica. Pero si nos vamos a otro tipo de derecho, por ejemplo, los derechos tribales o los derechos de las comunidades indígenas, pues definitivamente para ellos la vida quizás no ocupa el mismo lugar que para nosotros, o por lo menos para ellos morir por causa de un sacrificio no es algo malo. Entonces definitivamente hay una carga ideológica porque sirve para valorar cuáles acciones e incluso cuáles muertes son dignas y cuáles no. Porque, por ejemplo, no sé, en personas ya pues algún día les dirán que las personas que mueren de forma violenta no pueden ser cremadas. Entonces hay una carga ideológica ahí. Si ven como que no pueden ser cremadas porque a veces hay que desenterrar el cadáver, eso tiene otro nombre, pues se me olvidó el nombre. Hay que desenterrar el cadáver por si, por ejemplo, hay un proceso penal detrás. Y si creman el cuerpo, pues, no, pues nunca se podrá saber. Entonces, por ejemplo, las personas que mueren en accidentes de tránsito, que son muertes violentas, pues no pueden ser cremadas. Entonces, ahí se nota una carga ideológica, que significa que la vida sí es lo más importante, pero la muerte quizás no tanto. Entonces, no, como que, a diferencia de, por ejemplo, no sé, el derecho canónico, que para ellos sí es súper importante la muerte y que la cremación está prohibida. Yo no sé si la cremación, no me acuerdo, pero bueno. Yo soy católico, entonces no sé. Pero, pues, por ejemplo, ahí, como que en el derecho canónico la muerte también está regulada. Sí, entonces hay una cierta carga ideológica en el derecho que es inescapable. Entonces, siempre existe una voluntad detrás de las normas, que es la que determina cuáles son esos fines, cuáles son sus valores, cuáles son esas preferencias o esas ideologías que nutren el derecho. Entonces, el derecho es estructuralmente moral porque definitivamente todo ordenamiento jurídico tiene un punto de vista sobre la justicia, es decir, sobre lo moralmente justo. Las normas jurídicas son la expresión de las opciones axiológicas, o sea, las normas jurídicas son las que se encargan de determinar y de materializar cuáles son las perspectivas morales que se tienen y cuáles son las que se instauran y cuáles son las que se respetan. Pero bueno, a lo que nos enfrentamos aquí es a unos problemas de definición, porque si bien podemos analizar el derecho en esas tres dimensiones, pues igual es muy difícil determinar qué es lo que caracteriza el derecho y cómo se define el derecho. Entonces hablamos de que el derecho está en función de factores históricos, por lo que habíamos dicho antes, eh, pero además, como se trata de un fenómeno que se expresa a través del lenguaje, el derecho hace uso del lenguaje natural y por tanto los problemas que establece afectan al derecho. Entonces la ambigüedad, la vaguedad y la emotividad. Entonces, esto ya lo hemos hablado bastante. La ambigüedad es la idea de que una misma palabra, en este caso derecho, se puede usar para designar diversas cosas, un conjunto de normas, un derecho subjetivo o la ciencia jurídica o como sinónimo de justicia. La vaguedad es cuando los términos del lenguaje se pueden analizar intencionalmente por sus características y extensionalmente por lo que abarcan. En ese sentido, el derecho adolece ambos problemas, porque no sabemos muy bien qué es lo que caracteriza el derecho. O sea, lo que les decía antes, como que cuando nos enfrentamos ante algo jurídico, no lo sabemos con claridad, pero tampoco sabemos muy bien qué es el derecho y qué dimensiones tiene el derecho. Entonces, cuando uno se pregunta como que, bueno, pero eh, cuando, por ejemplo, digamos que con mi vecino tuvo un problema. Él me prestó una libra de azúcar y yo no se la devolví. Y pues evidentemente el ordenamiento jurídico no va a ir a eso, como que uno no va a ir ante un juez a decir, no, es que mi vecino me robó una libra de azúcar. Pero entonces resulta que él y yo llegamos a un acuerdo y yo le dije, mira, o sea, te voy a devolver eh, la libra de azúcar en cuotas. Y resolvimos. La pregunta es, ¿eso es derecho? Pues al final del día hubo un conflicto, fue resuelto
y hay diferentes tipos de mecanismos de resolución de conflictos, como por ejemplo la conciliación, la amigable composición. Y la pregunta es como que, en este caso, ¿habría derecho? Pues entonces eso es lo difícil, porque entonces el derecho es vago en ese sentido, porque no tenemos certeza de qué es todo lo que abarca el derecho y tampoco sabemos cuáles son las características precisas y concretas del derecho. Porque entonces cuando, por ejemplo, en el caso de los perros, pues como que si yo te digo un perro, o sea, en tanto que término, pues yo sé que un perro es un mamífero que tiene cuatro patas, que suelen ser peludos, bla, bla, bla. Entonces, eso no pasa con el derecho, porque por más de que hay unas ciertas características comunes, como que no son absolutas. Entonces, no sabemos realmente qué es el derecho. Y finalmente, el tema de la emotividad es que el lenguaje provoca reacciones en el interlocutor que pueden nublar el mensaje original. Entonces, como el derecho se encarga de como tocar temas tan sensibles como la libertad, el poder, la tranquilidad, pues al final del día, cuando hablamos del derecho, lo queramos o no, se provocan reacciones emocionales en el lector que puede hacer que no se termine de entender muy bien. Y eso pasa sobre todo con el tema de las sentencias. Cuando una persona va, como cuando el juez va a dictar sentencia, suele pasar que la persona, o sea, pues el individuo que fue procesado, no siempre entiende qué pasó y le está preguntando al abogado como esto es bueno, esto es malo, y el abogado es el que le dice no, esto es bueno, esto es malo. ¿Por qué? Porque la persona, pues uno, quizás no tiene los conocimientos y dos, la emotividad y el contexto en el que se encuentra hace que sea muy difícil para él concentrarse y saber concretamente qué es lo que está diciendo, por ejemplo, el juez. Y eso mismo pasa con las normas, como que piensen cuando ustedes, no sé, cuando tutelan, cuando ustedes están leyendo el contrato porque el banco les impuso una sanción por no pago, por decir algo. Y ustedes van a ver como de cuánto es la sanción en el contrato y ustedes están como emotivos porque tienen rabia o tienen tristeza o no sé, cualquier razón que se puedan imaginar, pues entonces es difícil leer bien las cláusulas del contrato y es difícil saber bien qué es lo que está diciendo el contrato. El segundo capítulo del texto es el derecho como sistema normativo. Entonces te dice, las normas no son aisladas, se juntan y se relacionan en un ordenamiento jurídico. Es un sistema porque tienen partes, esas partes están relacionadas todas entre ellas y eso implica que funciona de una determinada manera. Y eso es la teoría tridimensional del derecho, que es la de que se puede analizar de una manera el derecho desde el derecho como hecho, el derecho como norma, el derecho como valor. Tercero, las dimensiones de la validez, eficacia y justicia. Entonces, nos dice, em, como lo que buscamos hacer es ordenar la conducta humana, pues entonces hay que estudiar la validez, la eficacia y la justicia de las normas, al igual que del ordenamiento jurídico. Entonces, ya habíamos dicho que las normas son proposiciones lingüísticas de orden prescriptivo, es decir, que tienen como finalidad dirigir la conducta humana. Entonces, ¿la validez qué es? La validez es la efectiva pertenencia a un determinado sistema normativo. Es una cuestión referencial. Es saber si una norma me aplica o no. Porque para que una norma me aplique, tiene que pertenecer al sistema normativo. Y entonces, no sé si ya les pasó, le habrá pasado a algún compañero de ustedes, que no sé, que en sí personas los mandaron a leer algo como, dijeron como, no, lean sobre, no sé, la capacidad. Y ustedes leyeron algo, un compañero leyó algo y llegó a decirlo y la doctora Conde o la doctora Juliana llega y les dice como, ¿eso es de Colombia? Y resulta que no, que leyeron una norma mexicana, que leyeron una norma europea, que leyeron una norma argentina, ustedes no saben. Y entonces, ¿qué pasa? Que es que esa norma no nos aplica, esa norma no es válida para nosotros, porque no hace parte de nuestro sistema normativo. Se hace parte del de ellos, o sea, del europeo, bueno, pues, del español, del mexicano, del argentino, pero el colombiano no, entonces no nos sirve de nada. Entonces, básicamente, desde un punto de vista formal, porque recuerden que también hay que diferenciar la validez material de la validez formal. La validez formal se puede predicar cuando la norma ha sido producida por el órgano competente, cuando se ha hecho uso del procedimiento adecuado, cuando la norma no ha sido derogada y cuando no está en contradicción con las normas superiores a ella. Pero esto es más bien una cuestión de validez material.
Em, Eso significa que para que la norma pueda ser válida, en principio se debería cumplir con esas características, esos criterios. Entonces, órgano competente, procedimiento adecuado, no haber sido derogado. Entonces, por ejemplo, en Colombia, ¿cuál es el caso? Una ley tiene que haber sido promulgada por el Congreso, porque si lo promulgó mi mamá, no es órgano competente. Haber hecho uso del procedimiento adecuado, pues resulta que en Colombia hay diferentes tipos de leyes. Entonces hay leyes ordinarias, hay leyes estatutarias, hay leyes marco. Entonces, cada una de esas leyes tiene un procedimiento específico. Entonces, por ejemplo, no me sé eso de memoria, pero digamos que, un ejemplo nuevamente, las leyes estatutarias exigen que hayan 5 debates. Y si no hay 5, sino 4, pues la norma no cumple con el procedimiento adecuado. Entonces la norma no es válida. Y eso es lo que hace la Corte Constitucional. Posterior a que se promulga una ley, esa ley, dependiendo del tipo de ley que sea, llega a la Corte y la Corte revisa que se hayan cumplido con estos parámetros de procedimiento, pero también con que no esté en contradicción con la Constitución misma, porque ese es el control de constitucionalidad. Y pues obviamente que no haya sido derogado. Eficacia. Tiene 3 dimensiones de estudio y la eficacia puede analizarse desde la perspectiva del cumplimiento de la norma por parte de los sujetos normativos, es decir, si las personas para quienes está destinada la norma cumplen con la norma. Desde la perspectiva de la aplicación de la norma por parte de los órganos jurisdiccionales, eso es, por ejemplo, cuando una norma dice cuál es la sanción, o sea, como que cuál es la pena por algo, y si los jueces realmente hacen uso de esa norma o no, si verdaderamente la aplican o no, o si, por ejemplo, los absuelven constantemente. Pues, ¿qué pasa? O sea, si, por ejemplo, para un delito en específico, los procesados por ese delito son constantemente absueltos, pues significa que esa norma no es aplicada, porque pues no se está aplicando, o sea, como que otra norma está siendo aplicada en lugar de ella. Entonces, por más de que se cumplan con los requisitos para tratar esa cosa, esa conducta como delito, pues en este caso no está siendo así. Y finalmente, la tercera perspectiva es la de adecuación entre el mandato y los fines de la norma. Es cuestionarse como, ¿por qué se creó la norma? Y si ese fin por el cual fue creada la norma efectivamente se está cumpliendo. Entonces, si yo creo una norma para incentivar el trabajo juvenil y termino haciendo que menos empresas contraten a jóvenes, pues entonces ahí no hay una adecuación entre el mandato y los fines de la norma. Porque el propósito de la norma era fomentar el trabajo en jóvenes. Y si no lo está haciendo, pues significa que no es eficaz desde esa perspectiva de la adecuación entre el mandato y los fines de la norma. Y finalmente, el tema de la justicia corresponde al problema de correspondencia entre las normas y los valores superiores o finales que inspiran un determinado ordenamiento jurídico. Como pueden ver, aquí hacemos esa referencia otra vez de que lo queramos o no, el derecho adopta una perspectiva de la justicia y en ese sentido, cuando analizamos las normas y queremos saber si una norma es justa o no, pues hay que analizarla con los valores superiores o finales que inspiran un determinado ordenamiento jurídico. Entonces yo no puedo analizar las normas con los valores o principios, o sea, yo no puedo analizar una norma colombiana contrastándola con los valores o principios del sistema jurídico estadounidense, por ejemplo. No tiene sentido, porque no se debe aplicar así. Pero igual eso está muy en debate, ¿no? Bueno, esto es el tema de la independencia conceptual. Es que si bien yo puedo analizar esas 3 cosas de manera independiente, en la práctica, pues son completamente dependientes, como que una norma sea percibida como justa o no, lo queramos o no, va a tener una cierta inferencia en la eficacia y también en la validez. Porque, por ejemplo, eh, como la justicia sí es un valor del ordenamiento jurídico colombiano, si para la Corte una norma no es justa, pues va a estar en contradicción con la Constitución. Entonces no va a pasar. ¿Sí? Entonces, eso es como la independencia conceptual y pues lo mismo, habla otra vez de lo mismo como como que en el caso del ordenamiento jurídico, el ordenamiento no puede ser ineficaz porque es reemplazado. Por último, las posiciones reduccionistas, que lo que hacen es tomar estas cuestiones y asociarlas directamente con algo. Entonces, eh,
Un tipo de peso. Em, entonces, ¿qué pasa? Para Bobbio, el positivismo ideológico al menos, el naturalismo y el realismo son posiciones reduccionistas porque lo que hacen ver es establecer como relaciones de identificación entre estos diferentes conceptos de validez, eficacia y justicia. Entonces, por ejemplo, para el positivismo ideológico, la justicia es igual a la validez, porque las normas son justas por el simple hecho de ser válidas. Entonces, por el simple hecho de que se cumplan con esos parámetros y esos criterios de validez, esa norma ya es justa. Pero pues podemos ver que no es el caso, porque pues, en fin, como que no hay que ir muy lejos para darse cuenta de que hay muchas normas válidas que no son justas. El naturalismo lo que hace es que implica que la validez es igual a la justicia. Entonces, las normas son válidas por el mero hecho de ser justas. En qué se diferencia el positivismo ideológico del naturalismo? En el naturalismo, las normas son válidas por ser justas, mientras que en el positivismo, las normas son justas por ser válidas. Entonces, como que para el naturalismo, si una norma no es justa, no debería ser válida. Mientras que para un positivista, eh, una norma es justa por el simple hecho de ser válida. Entonces, no se entra en discusión respecto de si esas normas son válidas o no, son justas o no. ¿Puedes repetir esa frase, por favor? Sí, creo que sí. Para los naturalistas, las normas son válidas por el hecho de ser justas. Entonces ellos se cuestionan y te dicen como no, mira, es que esta norma no es justa, entonces para mí no es válida. Mientras que para los positivistas, ellos dicen como, mira, o sea, las normas por el simple hecho de ser válidas ya son justas. Entonces no entran en discusión a analizar el tema de la justicia, porque si el ordenamiento jurídico produjo la norma respetando los criterios de validez que son estos cuatro, pues entonces la norma es justa, punto. Entonces, es esa diferencia. ¿Sí te quedó clara, Ana María? Sí, gracias. Y en el realismo jurídico se hace la equivalencia entre validez y eficacia, porque entonces las normas son para ser válidas deben ser eficaces, o sea, deben servir de algo. Y el realismo como que no se preocupa tanto por la justicia, al menos. Bueno, la siguiente, lo que sigue haciendo ahora es plantear como las diferentes perspectivas y como las diferentes aristas de esas posiciones reduccionistas. Entonces, existe el positivismo ideológico radical, que es el que les decía al poner el ejemplo, que el derecho, por el mero hecho de ser válido, es justo. Entonces, si a mí el Congreso me saca la norma y la Corte la avala, esa norma es justa, punto. No me preocupo más. El positivismo ideológico moderado, que dice que hay un valor moral en el derecho, pero no es intrínseco. Entonces, el derecho no es más que una mera herramienta y en ese sentido, pues, yo no me preocupo por la justicia, porque yo no me digo como, este martillo es justo. No. O sea, como el derecho es una herramienta, pues yo no entro en debates sobre si el derecho es justo o no, porque no me interesa. O sea, a mí lo que me importa es que se cumpla el fin para el cual fue hecho el martillo. Un momentito.
Ya, qué pena. Entonces, como el derecho no es más que un medio para lograr fines, pues esa es razón suficiente para obedecerlo, independientemente de que sea justo o no. Como que hay una confianza ciega en que las razones que llevan a la creación del derecho son justas. Existe el positivismo como metodología, que es el que dice como, mira, o sea, como lo que me interesa es la ciencia, pues lo que yo hago es analizar el derecho desde una perspectiva moralmente neutra. Entonces yo en mis análisis y en mis teorías por el derecho no me preocupo por esa dimensión moral, porque es lo que yo quiero hacer, porque a mí no me interesa valorar el derecho, a mí me interesa describirlo. Eso es lo que hacen generalmente ellos. El positivismo como teoría presenta un determinado concepto de derecho e incluye ciertas propuestas sobre el carácter coactivo de las normas jurídicas. Entonces, el positivismo como teoría consiste simplemente en que se realiza una definición y un análisis de lo que es el derecho y se produce un concepto. Y ahí de lo que se habla es simplemente del carácter coactivo de las normas. O sea, en el positivismo, la existencia de la sanción es súper importante, como que las normas deben tener sanciones para que le interesen al positivismo. Entonces, el positivismo como teoría es el que ubica como ese carácter coactivo del derecho como su elemento más importante y lo que más se digna analizar. No le interesa absolutamente, pues bueno, como que no le interesa el resto de cosas. Entonces, ese positivismo como teoría lo que hace es que todo lo que escribe respecto del derecho está relacionado sobre el carácter coactivo de las normas jurídicas y como sobre cómo deberían ser esas sanciones, qué pasa con las sanciones, cómo se ubican las sanciones, etc. Y el positivismo como ideología afirma el valor moral de la ley y por tanto la obligación incondicional de obedecerla. Entonces, el positivismo como ideología es aquellos que creen que la norma, por el simple hecho de ser norma, es justa y en ese sentido hay que obedecerla. Entonces, pues básicamente, positivismo como ideología, como que esas tres distinciones es para entender el positivismo como una metodología de estudio, como una teoría del derecho y como una ideología, o sea, como un aspecto de creencia, ¿sí? Entonces, la metodología no tiene un aspecto ideológico, porque para ellos como que no les interesa analizar el valor moral de la ley o el valor moral del derecho. Como teoría, en tanto que se presenta y busca hacer un concepto del derecho, o sea, busca teorizar sobre el derecho y su teorización sobre el derecho se centra principalmente en el carácter coactivo de las normas jurídicas y el positivismo como ideología sí tiene que ver con esta dimensión de justicia del derecho. Entonces, para ellos, no es que no les interese o no es que sean neutros respecto al derecho, es que para ellos el derecho por ser el derecho es justo. ¿Les queda claro? O sea, es un poquito confuso. Claro, ¿no hay preguntas? No, está claro, sí. No, no, no hay preguntas. Después podemos pasar a la postura naturalista. Entonces, como ya habíamos visto, lo que hace es reducir el concepto de validez al concepto de justicia, afirmando que una norma para poder ser válida y por lo tanto jurídica debe ser obligatoriamente justa. Entonces, tiene dos tesis fundamentales. Primero, que hay una ética superior que es cognoscible, o sea, que podemos conocer. Entonces, para ellos es necesario eh, para ellos es necesario que exista algo superior al ser humano y que ese algo superior pueda ser conocido. Entonces, en algunos casos, como es el caso del, ¿cómo es que dice Liliana? El naturalismo clásico, eso es Dios, mientras que en el naturalismo moderno, pues no es Dios, sino la razón, o como cualquier otra cosa que quieran. El caso es que es algo superior. Entonces, el derecho no es visto como algo mundano, sino como una materialización de algo superior, de unos valores etéreos que son súper importantes, pero que son conocibles, o sea, que los podemos conocer. Eh, la segunda tesis es la definición del concepto de derecho, donde el sistema normativo no pueden ser calificados de jurídicos y contradicen aquellos principios morales o de justicia. Entonces, eso significa que las dos tesis fundamentales es que esa ética es, primero, que existe una ética superior cognoscible, y segundo, que el derecho, que solamente estamos enfrente a algo jurídico siempre que sea justo y siempre que sea adecuado a esa ética superior. Porque si no es adecuado a esa ética superior, no es derecho, sino que es otra vaina. Pero derecho no es, porque el derecho es justo y el derecho tiene que ser justo. Eh, Algunas corrientes naturalistas afirman una concepción objetivista de la moral. Es decir, que sí creen que hay una moral correcta.
y si hay una moral que está objetivamente bien. Complejo. Hay corrientes dualistas, como las que reconocen la existencia de un derecho natural y un derecho positivo, que es como que, sí, o sea, ese derecho natural etéreo basado en una ética superior existe, pero existe un derecho positivo que es el derecho materializado. Entonces, ¿qué pasa? Como que hay unos naturalistas, perdón, que no creen en la necesidad como de materializar el derecho o de escribirlo, sino de que, pues, de que sea justo. Sí, como que por el simple hecho de ser justo, todos sabemos comportarnos de acuerdo a él. Eso es un naturalismo súper exagerado, ¿no? Obviamente. Pero esta corriente dualista lo que propone es decir, como, mira, o sea, existe el derecho positivo y el derecho positivo no siempre está adecuado al derecho natural. Es súper importante. Entonces, como que ese reconocimiento permite de que, por más de que existe el derecho natural, o sea, un derecho que siempre es justo, no significa que el derecho que tengamos lo sea, porque existe un derecho positivo. Y hay otras dos corrientes de naturalistas, que es el ontológico, que es el que te dice, que es precisamente partiendo en esta corriente dualista, te dice, el derecho natural es el ser del derecho positivo, es decir, como que el derecho natural es lo que debe ser, es el derecho positivo, como que existe esta equivalencia. Entonces, el derecho positivo es el derecho natural, porque es lo mismo. Pero existe el naturalismo deontológico que te dice, el derecho natural es el deber ser del derecho positivo. Entonces, el derecho positivo debe tender hacia él, como que debe intentar incorporarlo, debe contemplar el deber ser, pero pues no siempre se logra. ¿Entienden la diferencia? Ahí más o menos. Pues, o sea, yo la entiendo ahí como más o menos. Es que es complejo por Es los como, términos. no, pero más o menos no me sirve. Mira, eh, el, el ontológico es el que te dice, el derecho natural es el ser del derecho positivo. Es decir, el derecho natural es el derecho positivo. Hay una equivalencia. Sí, es lo mismo, como que tienen que ser lo mismo. Porque si no, pues está mal, como que eso no sirve de nada. Y el deontológico te dice, el derecho positivo debe tender hacia el derecho natural. O sea, el derecho positivo debe ser eventualmente el derecho natural. Mientras que el anterior te dice, el derecho positivo es el derecho natural, o sea, ya lo es. Mientras que el deontológico te dice, debe serlo, o sea, en algún punto eventualmente debe serlo. ¿Mejor? Sí, total, mejor. Listo. Y finalmente, el realismo jurídico, que es el que se opone a un derecho formalista y a las corrientes formalistas que sitúan el derecho en un plano teórico y no pragmático. Entonces, para ellos, lo importante es que el derecho de verdad es el que se hace en los comportamientos de los individuos y de los tribunales. No les interesa hacer como teorías superetéreas sobre el derecho, sino que a ellos lo que les importa es cómo actúan los jueces y cómo actúan los individuos que reciben eh, la sentencia. Entonces, lo que hacen y la tarea de los realistas es como predecir el derecho y predecir las decisiones. Entonces ellos son como, este caso va a ser decidido así por tales y tales factores y por tales y tales razones. Eso es lo que más le interesa a los realistas. Entonces es sacar el derecho de ese plano teórico superetéreo y ponerlo en la realidad, ponerlo en los hechos. Y esa es básicamente la lectura de Anthropic, de todo el derecho. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Claro? Todo claro. Y bueno, última lectura. Esto es una maratón, literal. Igual sepan que, como siempre, me pueden escribir si tienen dudas después de la tutoría, no sé, con toda confianza. Esto es como largo. A ver, ¿qué hace acá? En esta lectura lo que se hace es ubicar el derecho como una forma de organización social. Entonces el derecho tiene el propósito de ordenar la sociedad y lo hace conforme a una serie de valores, principios, motivaciones, etc. Entonces, el derecho como forma de organización social tiene que ver con que primero el derecho es considerado una institución
es decir, que tiene un conjunto de procesos y normas que tienen como objetivo principal organizar a los seres humanos, es decir, hacer ingeniería social. Y entonces aquí nos plantean como la historia del derecho, de los sistemas jurídicos. Entonces nos hablan de irracional formal, del irracional material, de racional material, de racional formal. Entonces, cuando hablamos de que es derecho irracional, hacemos referencia a que no está basado en la razón, sino que está basado en creencias o como en mitos, en costumbres, en esa clase de cosas que no tienen un sustento racional. Y cuando hablamos de formal, hablamos de que se encarga más que todo es de crear una cierta ritualidad alrededor de los procesos jurídicos. Cuando hay una transición hacia lo material, significa que... Dale, Ana María, no hay problema. Cuando hacemos la transición hacia el derecho irracional material, de lo que hablamos es que hay como un sustento, hay una sustancia. Entonces, formal, recuerden que es que no hay sustancia, solamente hay formas. Y material es que hay sustancia, o sea, como que hay propósito, hay fines detrás del derecho, hay como voluntad, hay como objetivos, básicamente. Cosa que no sucede en el irracional formal. El derecho racional, esto es en el momento de la revolución industrial, que es cuando el sustento del derecho deja de ser los mitos o como las costumbres, sino que empieza a ser más bien valores y principios de la razón, como, no sé, la seguridad jurídica, la legitimidad, etc. Entonces, pero sí, este es material porque prima, porque busca intervenir, porque busca reconocer, porque busca hacer cambios estructurales. O sea, no se busca quedar solamente como de observador, sino que quiere intervenir y regular. Y el derecho racional formal, que es ese propio del Estado liberal, es un derecho que se puede predecir, es técnico y lógico, pero a él no le gusta intervenir. O sea, como que él deja que la gente haga lo que quiera y uno puede acudir a él para hacer uso de sus formalidades. Como por ejemplo, si yo quiero casarme, pues entonces como que este derecho no me dice con quién me puedo casar. Solo me dice, mira, para casarte haces esto. Mientras que este derecho sí te dice con quién casarte. Bueno, obviamente, pues bueno, en el caso colombiano, pues el Estado colombiano es bastante regulativo e intervencionista, entonces por eso es normal que exista un artículo en que te diga como no, es que las personas homosexuales no pueden casarse. Lo más importante en todo esto es la institucionalización del derecho, porque lo que busca hacer es establecer autoridades, roles, reglas, directivas, normas, etc. Entonces se constituye como una institución, como algo que manda, como algo que tiene inferencia, que tiene como capacidad de influir. Eh, El segundo punto tiene que ver con el control social y el derecho. Entonces surge la pregunta como de, bueno, ¿qué mantiene cohesionado y en orden el sistema social? Entonces, para poder controlar socialmente necesitamos dos elementos. Uno material, que son los elementos normativos y valorativos de la conducta que se buscan transmitir a los individuos para ordenar e integrar socialmente los comportamientos. Y tiene unos elementos formales, que son mecanismos, técnicas e instrumentos para transmitir esas pautas de comportamiento. Eso significa que hay unas pautas de comportamiento, hay una esencia, hay una sustancia y hay mecanismos para que esa esencia, esa sustancia se aplique. Entonces, el control social puede hacer uso primordialmente de la coacción para que se cumplan esas pautas y para que se... Bueno, aquí ya planteamos como los procesos de control social en Talcott Parsons, la de Merton, la de Becker. Bueno, eso sí ya es como profundito y como que se demora bastante en revisar. Pero pues, de manera general, ¿qué significa? Significa que hay una serie de comportamientos y de pautas que son poco a poco como intervenidas y como metidas en la cabeza de las personas. Y cuando la gente empieza a salirse de esas pautas, pues se consideran desviados y entonces como que son, se utilizan como mecanismos para volver a encauzarlos y para que se comporten como se quiere que comporten. Esa es la teoría de desviación de Merton, pero pues tiene mucho que ver con la de Parsons porque él la retoma. El Leveling Approach de Becker es el que yo les conté, que les decía como no, es que a veces los agentes y las autoridades jurídicas lo que hacen es que basándose en el estereotipo están constantemente persiguiendo a personas de minorías que son estereotipadas.
Entonces, lo que sucede ahí es que hay una especie de desviación social secundaria porque, pues lo queramos o no, los estereotipos terminan como configurándose y terminan llevando a que se cumplan los estereotipos. Por más de que no tengan sustento real, como la acomodación y la constante como aplicación de etiquetas produce que las personas efectivamente sean sancionados. Eh, lo que terminan haciendo es hacer que esas personas se desvíen y que realicen otros comportamientos que tampoco son beneficiosos para la sociedad. Y ahí está esta distinción entre control social promocional, distributivo, regulativo y preventivo. Eso tiene que ver como que con qué se cree o cuáles son las cosas que debería hacer el derecho. Entonces es promocional cuando te ofrece incentivos para que te comportes de una manera adecuada y que te comportes de una manera, una conducta que esté bien. Es un control social distributivo cuando lo que busca hacer es distribuir el poder social y como el capital de tal medida en que las personas se sientan a gusto y tranquilas. Es regulativo cuando impone una serie de reglas para que se pueda realizar diferentes actividades o diferentes conductas. Y es preventivo cuando se busca evitar que se manifiesten o se materialicen conductas no deseadas. Esto es propio de unos ordenamientos jurídicos que se ven involucrados y que creen que están en la capacidad de ocasionar cambio social. Entonces, el cambio social es la capacidad de modificar las estructuras normativas de la sociedad. Entonces, es la capacidad de cambiar las relaciones económicas, étnicas, culturales, morales, políticas, etc. Es en general hacer cambios en la distribución del poder social. Entonces, para que se pueda producir este cambio, debe haber una estructura normativa, porque al final del día, el derecho como institución lo que hace, y ya lo habíamos visto con Esquela, es que el derecho legitima el poder social, legitima estas relaciones económicas, étnicas, culturales, morales, políticas, lo queramos o no, el derecho es capaz de legitimarlas. Entonces, el derecho, dependiendo de la perspectiva en la que uno se ubique, el derecho debe limitarse a reflejar los cambios y ser neutro y abstencionista. Ese es el caso de la Escuela del Derecho Histórico de Savigny, Stamler, Marx, las tesis sociologistas y Weber. Pero también hay quienes piensan que el derecho debe ser motor, guía e impulsor de los cambios sociales y de las emancipaciones de los individuos, como es el caso de Bentham y Austin, como es el caso del derecho regulativo, y es precisamente ese tema de Teubner, del derecho reflexivo como un derecho autopoético. Y el derecho aquí empieza a adquirir fines redistributivos, asistenciales, ideológicos y sociales, porque busca la emancipación de los individuos, busca que las personas tengan una vida digna, etc. Esto nos lleva a hablar como, bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones sociales del derecho? O sea, como que, ¿qué es lo que hace el derecho? Entonces, aquí se plantea que el derecho es una parte o un subsistema dentro del sistema social, independientemente de cómo se entiende el sistema social, o sea, desde la perspectiva conflictualista o funcionalista, no me interesa. Pero en todo caso, en cuanto a parte del todo, el derecho debe tener unas funciones. Y ahí es donde uno se pregunta, pero bueno, como que ¿para qué sirve el derecho y qué hace el derecho? Y entonces, este es lo que tiene que ver con el análisis funcional del derecho. Esto es un método para analizar la utilidad y la funcionalidad del derecho dentro del sistema social. Entonces nos preguntamos cuáles son esas funciones que ya habíamos visto por allá en Esquela, que era como, por ejemplo, orientar los comportamientos, prever los conflictos y como que instaurar las sedes y los procedimientos para resolverlos y legitimar y ordenar el poder social. Pero eso es una perspectiva sobre las funciones del derecho, como que cada quien tiene una perspectiva distinta. Entonces, todo eso se va a causar y se va primero que todo a entender dependiendo de cómo entendamos la sociedad. Si entendemos que la sociedad depende del consenso, de la paz, de la seguridad, entonces nos estamos ubicando en un sistema funcionalista en el cual el derecho tiene una función positiva y resolutoria de conflicto. Si en cambio nos situamos en una perspectiva que valora el conflicto, que entiende el conflicto como ese motor de cambio, ese motor de avance, ese motor de progreso de la historia, como es la perspectiva marxista, pues entonces el derecho lo que tiene es una función negativa y generadora de conflicto. Pero hay una tercera función que se puede salir, un tercer sistema, que es el funcionalista autopoético. Y lo que busca plantear es que el derecho es autorregulativo y lo que busca hacer es reducir la complejidad existente en el ambiente en el cual se desarrolla. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este sistema autopoético? Que lo que pasa es que la sociedad es un entramado de relaciones supremamente complejas y lo que hace el derecho es ese entramado cogerlo y desentramarlo, descomplejizarlo, para que las relaciones sean mucho más amenas y mucho más fluidas.
Pero entonces ahí pues nos tenemos que preguntar, pero bueno, ¿qué se entiende por función? Bueno, yo no creo que les pregunten eso. Igual pues ahí está. Y aquí lo que hace el autor es plantear cuatro funciones de derecho, cuatro funciones del derecho. La primera función es la de integración o control social, la segunda es la del tratamiento o resolución de conflictos, la tercera la organización social y la cuarta de legitimación del poder social. Como pueden ver, se parecen mucho, pues por no decir que son iguales a las de Esquela. Entonces, función de integración o control social. Para ellos, lo que debe hacer es que el derecho debe integrar a las personas y debe integrar a la sociedad. O sea, debe establecer relaciones entre todas las personas para que nadie se quede al margen. Entonces, esta integración social se logra cuando se alcanza un punto de equilibrio objetivo del sistema social o una unidad funcional de la sociedad, dependiendo de la teoría. Entonces, para Parsons, recuerden que tanto para Parsons como para Merton es a los que nos ubicamos como esos autores que nos dicen, el derecho te da, bueno, el ordenamiento o la sociedad te da unos fines y te da unos mecanismos y unos métodos para alcanzar esos fines. Entonces, cuando se logra que haya equilibrio entre esos fines y esos mecanismos, es que el derecho funciona y que el derecho sirve como un integrador de la sociedad, porque se logra que los fines y los mecanismos y los métodos sean suficientes y que la mayoría de las personas no tengan conductas desviadas. Y la unidad funcional de la sociedad, pues es básicamente lo mismo. O sea, como que para Merton, lo que termina sucediendo es que ese punto en el cual la sociedad es capaz de funcionar por sí sola, y bueno, gracias al derecho. Pero para lograr estas cosas, para lograr esta integración social, pues entonces hay diferentes formas en las que puede funcionar el derecho. Entonces puede haber un derecho represivo que por medio de técnicas protectores y represivas lo que hacen es imponer deberes jurídicos positivos o negativos bajo la amenaza de una sanción negativa. Entonces aquí los actos lícitos son protegidos y los actos ilícitos son sancionados. También tenemos un derecho regulativo que lo que busca hacer es otorgar poderes y competencias, regular la intervención política en la actividad social y económica, redistribuir recursos. Entonces lo que buscan hacer es crear un poquito más de burocracia para que se organice mejor el poder y se comporte de una manera más regulada y adecuada. Y finalmente está el tema del derecho promocional, que lo que busca hacer es que por medio de sus normas, por medio de su propio derecho, intenta persuadir al individuo de que se comporte de una determinada manera y de que se comporte de una determinada manera y de que tienda hacia unos determinados valores. Entonces, un ejemplo de este derecho es el estado de bienestar, de esta forma del derecho promocional es el estado de bienestar. Obviamente como que hay una relación directa entre el estado y el derecho. Entonces, como que por eso hablamos de derecho represivo, derecho regulativo y lo mantenemos en relación con el Estado. Entonces, el derecho represivo es propio del Estado liberal clásico porque es lo que se carga, o sea, como tipo Inglaterra, lo que se encarga de hacer es decirte como no, es que vos no puedes comportarte así, tienes que comportarte de tal y tal manera para que las personas puedan disfrutar de su libertad. El derecho regulativo, que es propio de nuestro derecho actual, que es el que busca como reconocer poderes, reconocer competencias, entonces crea este cuento, no sé si han visto ese consejo de juventudes, por ejemplo, ahorita había una pancarta como una mesa de mujeres, entonces lo que busca hacer es que por medio del derecho regular, otorgar y como que regular y otorgar poder social para que las personas puedan hacer saber sus problemas. Y finalmente el derecho promocional, que es el estado de bienestar, que es el que te da, el que como es muy propio, diría yo, a los sistemas escandinavos, donde uno paga mucha plata, uno paga muchos impuestos, pero el Estado te da todo. Entonces te da un buen sistema de salud, te da un buen sistema un buen sistema de educación, te da un buen sistema de pensiones, un buen sistema de riesgos laborales. Entonces, lo que busca hacer es que las personas se sientan bien y se sientan como cuidadas por el derecho. Y en ese orden de ideas, aparece un estado de bienestar o un derecho proporcional. La función de tratamiento o resolución de conflictos. Entonces, esto va a depender de muchas cosas. Entonces, hay algunos que para ellos el derecho, como Llewellyn,
Lo más importante es que surja la función judicial para sanar los problemas sociales. Entonces, esto otra vez es que la sociedad tiene un tejido. Ese tejido, cuando surge un conflicto, ese tejido se rompe. Entonces, como que lo que debe hacer el derecho y por medio de la función judicial es poner la cara chica. Entonces, para que se sane el tejido social y se mantenga sano. Sin embargo, existen otros, como por ejemplo Ferrari, que tienen una epistemología subjetivista que lo que buscan decir es que en realidad el derecho no resuelve los conflictos, sino que solamente los mantiene bajo control. Entonces, este caso es como no decir se resolvió o no se resolvió el conflicto, sino que el conflicto se mantiene lo suficientemente grande como para que siga manteniendo y siga produciendo cambios sociales, pero no demasiado como para que cause revueltas y cause problemas. Entonces piensen en el derecho laboral, como que el derecho laboral no resuelve los problemas entre patronos y empleados. Como que el derecho laboral no resuelve esas cosas porque si fuese así, pues no existirían problemas. Sino que lo que hace es que los problemas más grandes los regula y los regula de tal medida de que si eso se vuelve un problema que afecta la calidad de vida del trabajador, pues el trabajador puede acudir ante un juez y decirle al juez, ve, mira, es que mi empleador es un explotador. Y lo que hace el derecho es decirle, mira, como sos un explotador, te voy a imponer una sanción y va a pasar esto y esta cosa. ¿Eso resuelve el conflicto de fondo? O sea, el empleador deja de ser un explotador de mente, no, pero sí hace que los trabajadores tengan mejores condiciones. Entonces, por eso aparecen, por ejemplo, los sindicatos que buscan exigir cosas para que el trabajo no sea tan horrible. Entonces, eso es lo que hace el derecho según Ferrari. También Marx. No, también está la función de organización social, que es que lo que busca hacer es precisamente como distribuir el poder social, asignar roles, designar competencias, busca redistribuir los recursos disponibles, pero eso depende, o sea, como que eso no siempre va a ser así, sino que en algunos ordenamientos va a suceder que esto tiene más bien que ver con el derecho regulativo, con el derecho, pues sí, regulativo, pero hay otros que simplemente organizan la sociedad como más les conviene y como más, y por ejemplo, eso es lo que plantea Marx, como que para Marx lo que hace el derecho es legitimar el ejercicio de dominación de la clase dominante, los burgueses, sobre la clase dominada, los trabajadores, el proletariado. Y entonces lo que hace es organizar la sociedad de tal forma que se mantenga esa estructura, lo cual no es necesariamente bueno. Y finalmente, la función de legitimación del poder social. Entonces, como el derecho lo que hace es legitimar las decisiones políticas, pues entonces hay diferentes posturas. Por ejemplo, Parsons y Bredemeier dicen que el sistema jurídico debe dotar de legitimidad al sistema político. O sea, dentro del derecho deben estar todos esos mecanismos de participación para que este sistema político sea legítimo. Para Lewin, la legitimación es al Poder Judicial. Entonces, lo que hace el Poder Judicial en realidad es como tomar decisiones que permitan eh, un mejor estadio, una mejor situación de las personas. Entonces, como ellos son los que resuelven los conflictos, pues el derecho debe es legitimar al Poder Judicial, porque ellos son los que determinan cómo se deben resolver los conflictos y cómo se deben comportar las personas. Y Ferrari reconoce dos fases de la función de legitimación. En un primer momento, la legitimación de las autoridades públicas mediante normas competenciales y procedimentales. Es decir, que les dice a las autoridades cuándo intervenir y cómo intervenir. Y finalmente, la segunda fase de legitimación es cuando los destinatarios buscan justificar sus acciones de lo que indica el derecho. Entonces yo decirte como, no, mira, es que yo te puedo cobrar esta plata porque el derecho lo dice. Y de todas maneras, como que eso termina siendo que pues toca recurrir a diferentes cosas y que el derecho pueda servir para legitimar otras conductas. Eso es todo. ¿Tienen preguntas, inquietudes, dudas? No, ninguna. La verdad, muchas gracias, en serio, Con todo gusto, estoy. por tu tiempo y por explicarnos también. No, pues, con todo el gusto, de verdad, me alegra como sentir que les ayudo. Y ya saben, como si les surgen preguntas, inquietudes, como que obviamente no me vayan a escribir en el parcial. Eh, Ay, ¿por qué? no, porque me voy a fijar. Entonces, pues, créanme.
Si por mí fuera, los ayudaría, pero pues tengo que curarme en salud. En todo caso, pues chicas, les va a ir muy bien, de verdad, no se preocupen, no se estresen. Yo sé que es muy fácil decirlo, pero vean, en serio no es el fin del mundo, como que si les va mal no es el fin del mundo. Y